buenos días, empezando la mañana y empezando una nueva semana, hoy lunes 27 de abril del 2020. Bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, a Pichincha Universal. Como siempre les cuento que estamos solamente a través de las redes sociales. Tuvimos un pequeño desperfecto en las antenas del Pichincha, así que nuestra señal FM tuvo problemas técnicos y no estamos al aire. Así que le pedimos, por favor, un mensaje directo a la empresa eléctrica de Quito que por favor nos solucione prontito ese tema. Mientras tanto, estamos a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y por supuesto, transmisión en nuestras redes sociales, tanto de Pichincha Comunicaciones como de La Mañana Morocha. También quiero saludar y mandar un abrazo gigante a quienes ya están conectados en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel en Facebook, y en mi Instagram, @Salomé181 en Twitter también. Otra vez continúa el frío en Quito, yo al menos estoy congelada, así que ahora parece que ya estoy un poquito mejor de las afectaciones respiratorias. Esperemos que ustedes también se encuentren súper bien. Les mando un abrazo gigante. Empezamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color, y quiero mandarles también un abrazo gigante a todos quienes son cumpleañeros del día de hoy. ¿Quién está de cumpleaños del día de hoy? Bueno, ¿quiénes están todos los cumpleañeros? Los cumpleañeros de cuarentena. Los cumpleañeros de cuarentena les vamos a festejar después en doble y con más ganas. Así que hoy le quiero mandar un saludo súper especial a una persona que quiero muchísimo, que está cumpliendo añitos del día de hoy en cuarentena, al señor Denis Granda, el mejor cuñado de la vida, el mejor cuñado del mundo. Le mando un abrazo gigante, mi hijo lindo, que tengas un lindo cumpleaños quietito, adentro en la casita, pero sobre todo en familia, sano, fuerte y feliz, como todos los cumpleañeros y como todos ustedes. Bienvenidos, les mando un abrazo a Rubén Estacio, ya está por ahí. Primerito en fila, Rafael Vega, nuestro invitado del día de hoy, también está en nuestra transmisión en vivo. Milton Simba, también un abrazo gigante para todos ustedes. 9 de la mañana y 6 minutos, empezamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos. ¿Has sentido que las cosas solo te pasan a ti? Pues créelo, hay más personas transitando por las mismas situaciones que tú. No eres el único. Nos pasa a todos. Que estamos con retraso, me dicen. Estamos retrasados. Que no se retrase todas las cosas nomás. Carlitos Minango está atrás en los controles, así que vamos ahí más despertándonos un poquito como este buen lunes. Un abrazo gigante para toda la producción de Pichincha Universal, que hacen un trabajo espectacular y nos permiten estar aquí al aire y acompañándoles a ustedes todas las mañanas. Quiero conversar con ustedes el día de hoy porque continuamos en esta emergencia sanitaria que al parecer, al menos por muchos de nosotros, se va a mantener por mucho tiempo más. Si bien hay normativas de parte de las autoridades que la próxima semana se regresa como, entre comillas, algo a la normalidad y van a empezar a salir más personas, creo que al menos los que podemos quedarnos en casa y continuar haciendo teletrabajo, y no salir si no tenemos una razón sumamente urgente para hacerla, no lo hagamos. Mantengámonos en casa, porque el virus no se ha ido. El COVID sigue aquí con nosotros y es verdad, tenemos que aprender a vivir con él. Y una de esas cosas es el distanciamiento. Vamos a tener que mantenernos distanciados por mucho tiempo más. Y si es que les puedo dar una recomendación, por favor, la próxima semana no salgan de casa. Si pueden quedarse en casa, por favor, quédense ahí. Y como igual nos estamos manteniendo en esta emergencia sanitaria, justamente el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema que debemos tratarlo con, obviamente, un experto, como todas las semanas. Y quiero conversar con ustedes sobre la priorización del gasto público y las contrataciones por emergencia. ¿Cómo se debe priorizar el gasto público en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en este momento? ¿Y cuáles son las contrataciones de emergencia? ¿Cuáles son las contrataciones y cuáles son los procedimientos que siguen las empresas públicas para hacer contrataciones de emergencia?
Para eso tenemos un experto el día de hoy que va a hablar con nosotros sobre este tema. Así que quiero darles un abrazo gigante. Sí, Carlitos Minango dice que está despierto, pero no tiene tiempo, no tiene retorno en tiempo real porque obviamente no estamos al aire en FM. Así que, por favor, señores de la empresa eléctrica Quito, ayúdennos con el arreglo de nuestra señal en FM en el Pichincha. Pero aquí iniciamos igual, La Mañana Morocha, tu programa con color. Empezamos entonces el día de hoy con priorización de gasto público y contrataciones de emergencia. Bienvenidos. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Quiero mandar un saludo a quienes están conectados en mi Facebook personal, Gabriel Vertebratus, a la Jime Vaca Jones, un abrazo, mi querida Jime, Jairo Quijano, EQ Soporte, Gabriel Vertebratus nos dice, buen día, mente fuerte, y un saludo a todos los colegas diseñadores en nuestro día. Hoy es el Día del Diseñador Gráfico, un abrazo gigante para todos ustedes. Buenos días, Rolando Cueva dice, buen programa, pero no hay señal en la radio. Sí, estamos con un problema en las antenas del Pichincha, es problema de la empresa eléctrica Quito, que estamos pidiendo que ya nos solucionen y poder regresar también al FM. Mientras tanto, nos puede seguir por nuestras redes sociales. Al Pablito Cisneros, un abrazo gigante también. Daniel Morales, ya se unen a nuestra señal en redes sociales. El día de hoy quiero darle la bienvenida a un profesional, alguien que tiene muchísima experiencia en los temas de contratación pública, justamente para hablar del tema del día de hoy. Él es el doctor Luis Alberto Andrade Polanco, es abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, abogado consultor externo de Antitrust Consultores, más de 13 años de experiencia en temas relacionados con contratación pública, ha capacitado alrededor de 8,000 personas en contratación pública y es asesor y consultor de entidades públicas y privadas. Así que quiero darle la bienvenida al doctor Luis Andrade. Muchísimas gracias por estar aquí en La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, Carlita. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, mi estimado doctor, ¿cómo le va? Es un gusto tenerlo aquí en el programa, es un honor también además poder conversar a los tiempos con usted. Le conozco de muchísimos años al doctor y sé que es un gran profesional. Queríamos conversar justamente sobre este tema que ahora nos preocupa, ya que, claro, la emergencia sanitaria tiene muchas aristas y tiene muchas partes dentro del funcionamiento de la sociedad que tenemos que ir topando. Una de ellas es obviamente el gasto público y la priorización que debe hacer el Estado y sus entidades públicas para con la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, doctor? Gracias, Carlita. Bueno, vamos a hacer un contexto previo para esto. A partir del 4 de agosto del año 2008 nace la nueva ley la nueva ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta ley genera un nuevo entorno jurídico en las contrataciones estatales, en donde la planificación es la primera arista que deben observar todas las entidades para poder realizar las contrataciones. Sin embargo de ello, como vemos, no todo es planificable. Ahorita nos vemos abocados a una emergencia sanitaria en donde evidentemente hemos sido golpeados todos los sectores de la población y con esto el gasto público debe reorientarse para poder direccionar a aquellas necesidades urgentes que debe atender el Estado. Por ejemplo, mi estimada Carla, en este sentido particular, hemos visto que el Ministerio de Finanzas emitió unas directrices diciendo, entidades públicas, por favor, suspendan sus contrataciones porque esas contrataciones, ese dinero vamos a reorientarlo para atender la emergencia. Ahora, todo el gasto público del Estado. Es decir, por ejemplo, digamos, teníamos previsto hacer la adecuación o la construcción de una nueva carretera. Teníamos destinado ese dinero, como tenemos ahora una emergencia sanitaria, ese dinero ahora ya no se destina a esa carretera, sino a salud. En las directrices de finanzas. En las directrices emitidas por finanzas, sí. Se suspendieron muchas partidas presupuestarias que estaban destinadas a obra pública y a otro tipo de bienes o servicios que necesitaba adquirir el Estado. ¿Para qué? Para precisamente atender los servicios de salud. Además de ello, esta directriz fue emitida también a los gobiernos autónomos descentralizados inicialmente. Sin embargo de ello, haciendo un análisis muy profundo sobre el tema, el Ministerio de Finanzas no puede emitir directrices de gasto a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces después emitió una aclaración diciendo, señores, ustedes se manejan con su normativa. Ahora,
Doctor, y eso fue creo que algo que sucedió al inicio, no solamente hablando de fondos, sino también de toma de decisiones, y fue lo que pasó entre el alcalde de Quito y el Ministerio de Gobierno, que era como que el alcalde tomó sus propias decisiones, después el gobierno central dijo, no, es que nosotros hacemos una cosa, y bueno, también pasó con el aeropuerto en Guayaquil. Entonces, no era solamente la parte del gasto público, sino también la toma de decisiones que algunos gobiernos autónomos descentralizados la tomaron. Sin embargo, ahora, ¿cómo está? Todo está centralizado en la parte del gasto. ¿Todo se debe centralizar? No, mi estimada Carla. En este sentido particular, el Ministerio de Finanzas tiene competencia solo en la función ejecutiva. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen normativa propia y pueden priorizar su gasto. Ahora, tanto los gobiernos autónomos descentralizados como la función ejecutiva estamos abocados a enfrentar la emergencia. ¿Y qué es lo que han hecho? Los gobiernos autónomos descentralizados, que muchos me han llamado en estos días, están reorientando y priorizando su gasto para precisamente atender la emergencia, pero no necesariamente atendiendo las directrices de finanzas, sino según el análisis propio que hace cada entidad y las necesidades de cada ciudad, cantón o provincia. ¿Sí? Okay. Entonces, pero ¿cómo cuidamos de este recurso? Tú decías algo muy importante al comienzo en la presentación, y es ¿cómo hacer estas emergencias? ¿Cómo hacer estos procesos de emergencia? La emergencia como tal es un proceso de contratación directa, ¿sí? Es un proceso discrecional. Sin embargo, de ello, hubieron ciertas denuncias que todos vimos en medios de comunicación de sobreprecios, etcétera. Algunas denuncias un poco aventuradas porque no tenían todas las pruebas. Sin embargo, de ello se dijo que había sobreprecio y había discrecionalidad en las contrataciones. En este sentido, sí, la contratación por emergencia es una contratación directa, pero fueron emitidas ciertas resoluciones, las 104 y 105 del CERCOP, que determinaron que se generen ciertos procesos para cuidar el recurso público. Entre ellos, se establece un procedimiento para determinar el precio referencial de acuerdo a los precios de mercado y se exhorta o se pide por parte del CERCOP que se haga un proceso de selección. Es decir, que ya no sea una contratación discrecional o a dedo, como vulgarmente se puede llamar, sino claro, que yo escoja entre la mejor de las ofertas que pueda satisfacer la necesidad institucional y con eso atender a la población. Es importante entonces saber que han cambiado un poco las directrices desde el CERCOP también. Así es, el CERCOP lo hizo de manera reactiva a partir de las denuncias que salieron en medios de comunicación. Ajá. A partir de estas denuncias, emitió estas dos directrices con la resolución 104 y 105, en las cuales nos ponen ciertas restricciones o ciertos pasos de cumplimiento obligatorio para poder hacer las contrataciones de emergencia. Este establecimiento del precio referencial y lo otro, este proceso de selección que tenemos que realizar. Ojo. O sea, de ley el CERCOP tiene que hacer un proceso de selección, es decir, pedir 3 cotizaciones, por ejemplo, y escoger la mejor, o ya es un proceso mucho más rápido. Las entidades lo hacen, no el CERCOP. Las entidades lo hacen en base a los lineamientos del CERCOP y efectivamente es un proceso, sí es un proceso más rápido, que los procesos dinámicos o de régimen común, pero sí hay un proceso de selección. El CERCOP sí te pide esto. Cabe mencionar también que el CERCOP ya nos dijo, en caso que se detecte irregularidades, el CERCOP parará los procesos y remitirá a la Contraloría para el correspondiente examen. Así es decir, las entidades públicas como tal ahora tienen que cuidarse que las contrataciones por emergencia deben seguir este pequeño procedimiento, porque no es un procedimiento muy complejo, y así poder cubrir las necesidades del sector, de la provincia o de la nación en general. Hay otro tema que también es importante analizar y es una de las principales fallas en la contratación pública, no solo en emergencia, sino en general, es la falta de estudios. Es decir, yo requiero saber qué quiero. Para esto necesito hacer un estudio de cómo, por qué, cuándo, dónde. ¿Sí? Realmente ha sido dramático. Muchas entidades han llamado y yo he visto muchas publicaciones de entidades públicas que requieren pruebas COVID. Ajá. Señores, hay un rango enorme de características de pruebas COVID. Hay pruebas COVID desde $9 hasta 120. ¿Cuál es el que quiere la entidad? No se sabe. Lo único que ponen es pruebas COVID. Y eso es uno de los principales problemas que no me permite priorizar el gasto público. Porque las entidades deben saber exactamente lo que quieren. Es decir, ¿yo quiero la de 9 o quiero la de 120? Claro, pero por ejemplo, digamos, en el caso de las pruebas,
para detectar el COVID-19, o en el caso de los respiradores, que recién se están haciendo las pruebas, ¿cómo yo como entidad pública puedo garantizar que las que yo estoy escogiendo son las mejores? Entonces, también van otros factores, y es un factor de responsabilidad también de los funcionarios que están haciendo estas contrataciones ahorita. Entonces, ¿ahí podrían pararse las contrataciones o ya queda a criterio también de la institución? Es un criterio de la institución en base a un informe técnico, pero este criterio debe atender dos cosas muy importantes. Lo uno es la prioridad. El recurso público es limitado. Al ser limitado el recurso público, yo debo ver que la mayor o la menor cantidad de dinero me alcance para la mayor parte de cosas que yo requiero adquirir. En este sentido, el Estado debe ver qué características, si la de $9 y la de $50 me dan exactamente lo mismo, debería contratar la de $9. ¿Por qué? Porque va a obtener el mismo fin. Ahora, si es que hay técnicamente diferencias que me impiden a mí que la de $9 satisfaga mis necesidades y la de 50 sí lo hace, yo tendré que justificar que esto pasa y no habrá responsabilidad alguna. La Contraloría en este tema de los sobreprecios es muy hábil al detectar cuando una entidad ha tratado, ¿sí?, de desviar los fondos para comprar algo más caro de lo que realmente costaba. Y los funcionarios públicos tienen que tener mucho cuidado, porque el tema de emergencias genera una cantidad de responsabilidades que después en unos 2 o 3 años las vamos a estar viendo. Ahora, sin embargo, entonces estamos hablando sobre este procedimiento de contratación pública, que algo bueno ha traído, entonces, ha bajado un poco la burocracia. Porque antes, cuando una persona, una empresa, por ejemplo, quería ser proveedora del Estado, era un vía crucis. Era un vía crucis certificarse en el CERCOP. Pichincha Universal. Pichincha Universal. El Vía Crucis no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es el proceso como tal de emergencia. El resto de procedimientos se mantienen igual. Pero no se demoran tanto tiempo. No, este proceso es que tiene una naturaleza lógica. Primero, la emergencia tiene 5 características básicas y que las determina la ley. Tiene que ser objetiva, concreta, inmediata, imprevista, ¿sí? Y que a mí me permite, yo necesito atender de forma inmediata esta necesidad, ¿sí? Entonces, y esta emergencia también tiene que ser probada. Entonces, como yo tengo que atender de una manera inmediata, no podría dilatar en un procedimiento largo que a mí me afecte o que la no contratación oportuna de estos bienes o servicios pueda afectar incluso la vida humana, como este es el caso, ¿no? Entonces es importante siempre igual mantener la idea de que el procedimiento se mantiene. O sea, no es que porque es una emergencia yo llego y digo, bueno, ahora sí estoy con el mejor precio, yo soy carita bonita y a mí me compran. Y punto, porque estamos en emergencia y hay que ser rápido. No, los procesos se deben mantener. Así es. Mucho más cortos, es un procedimiento relativamente rápido y debe ser ágil, pero sí, tengo que hacer un proceso de selección, tengo que determinar el presupuesto referencial, debo determinar que precisamente lo que yo estoy adquiriendo es lo mejor para la entidad y sobre todo para atender a la ciudadanía, que ese es el concepto que deben tener las entidades. No es solo que sea lo mejor para la entidad, sino que ese bien o servicio que yo estoy contratando dé la mejor atención ¿a quiénes? A los ciudadanos. Eso es lo importante realmente. Ahora, por ejemplo, hablando de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en este momento, que es algo real, quiere decir que las contrataciones públicas están completamente concentradas en la emergencia, es decir, en salud. En este momento es salud. Salud y tal vez, no sé, atención prioritaria a través de recursos sociales, a través del MIES, por ejemplo, se me ocurre, a personas con grados de vulnerabilidad. ¿Esas son las prioridades ahora o todavía las demás aristas del gobierno se mantienen para hacer también contrataciones? ¿O todo está destinado completamente a la emergencia? ¿Cómo se maneja eso? Claro, las directrices del gobierno fueron esas. Concentrémonos en el tema de emergencia, ¿sí? Al menos estas directrices fueron emitidas para el segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio. Hasta junio veremos cómo está el gasto público, cuánto dinero realmente utilizamos para cubrir esta emergencia y ver si es que algunas de las obras, servicios, etcétera, adquisiciones que quisieron hacer las entidades pueden ejecutarse.
Los gobiernos autónomos descentralizados, al tener una naturaleza distinta, pueden priorizar directamente ellos su gasto. Sin embargo, de ello, también los gobiernos autónomos descentralizados, de lo que se ha visto en muchas ciudades, han concentrado ese recurso para atender la emergencia. Porque hay un bien superior que proteger, que es la vida humana, ¿no? La salud pública. Y no precisamente el construir este momento una carretera cuando no podemos movernos. O sea, así es. Además hay que tomar en cuenta muchas cosas. Tenemos un decreto de excepción que restringe la movilidad. Habían contratos que se adjudicaron o que estaban ejecutándose y chocan con esta restricción de movilidad. Esos contratos no van a poder ser ejecutados, muchos de ellos. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Qué pasa en ese caso cuando los contratos se quedaron a medias? Estos contratos, ahí hay que hacer un análisis profundo. Cada entidad lo hará para ver si es que esos contratos van a poder ser ejecutados o no. Por ejemplo, y te digo en este momento como ejemplo burdo que se me ocurre, estoy construyendo un estadio para un cantón. Si tengo una restricción de evento público. Exacto. ¿Cómo voy a poder poner en marcha, ¿sí?, el servicio que brinda ese estadio? Muy posiblemente se suspende esa construcción y se redirecciona el dinero para otros lados. Ahora, ¿qué pasa con los proveedores? Los proveedores firmaron contratos y tenían la expectativa... O ya hicieron la inversión, ya empezaron la construcción. Y tenían una expectativa de ejecutar esa obra o de vender esos bienes y tener una retribución económica. Los proveedores, el Estado como tal puede tomar dos acciones aquí. La una es suspender los contratos durante el proceso que dure la emergencia y después continuar ejecutándoles, o la otra, buscar una terminación por mutuo acuerdo de estos contratos, ¿sí? Y en caso que se negaren los proveedores por mutuo acuerdo, porque como proveedor te digo, si a mí me propones terminar por mutuo y yo tenía una expectativa de ganar dinero, ahí yo te digo que no. Puedo decir que no. La entidad pública puede terminar unilateralmente el contrato sin sancionar al proveedor. Es decir, ahora las entidades públicas son las que tienen el sartén por el mango y podrán determinar qué contratos o no van a ejecutar, obviamente sin indemnización a los proveedores. ¿Por qué? Porque es un hecho que nace de fuerza mayor o caso fortuito, es una emergencia nacional. Y con esto, decidir las entidades si ese gasto lo siguen utilizando para ejecutar estos contratos o lo suspenden y lo dejan para otro tipo de bienes o servicios para atender la emergencia. ¿Y qué pasa si esos proveedores ya entregaron el servicio o el bien a la entidad pública y no se ha pagado todavía? Ya está entregado. Yo como contratista o como proveedor, yo ya entregué mi servicio. O sea, no es que estoy en el contrato a medias, sino que yo ya entregué mi servicio y yo ya entregué el producto. ¿Qué pasa en ese sentido? Claro, ahí hay una obligación estatal de pago. Es decir, yo ya cumplí. No tienes por qué cortarme un derecho, que es el derecho constitucional al trabajo, el derecho constitucional a la libertad de empresa. No puedes cortarme esos derechos. Yo ya entregué los bienes y servicios y tú tienes la obligación de pago. Ahora te cuento un problema bastante feo en este sentido. Las entidades públicas, muchas entidades públicas se están demorando en pagar mucho tiempo a los pobres proveedores. Bueno, eso no creo que sea solo por la emergencia. Pero se complica más por la emergencia. Ahora se me complica mucho más entonces. No es una buena noticia para los proveedores del Estado, no es una buena noticia para los contratistas del Estado. Sin embargo, bueno, estamos en emergencia y obviamente esta es una emergencia que no es culpa de nadie, no es culpa de ninguno de nosotros y debemos ahí ponerle el hombro. Sin embargo, hay responsabilidades que el Estado debe cumplir también con los proveedores y con quienes les han entregado obras. Estamos conversando con el doctor Luis Alberto Andrade Polanco, quienes se unen a nosotros en nuestra señal a través de redes sociales, ya que, como les decía, ya me están avasallando también en mi WhatsApp diciendo que qué pasa, que no estamos en FM. Estamos con problemas técnicos de las antenas del Pichincha, así que le pedimos, por favor, a la empresa eléctrica Quito que nos solucione prontito ese inconveniente y podamos regresar a la normalidad. Nos pueden escuchar a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y por supuesto en la transmisión de nuestras redes sociales. Estoy segura que en las redes sociales del doctor Luis Andrade también estamos en este momento en vivo. En mi Facebook personal, un abrazo gigante para César Galvez. Hugo Antonio desde Chile nos manda saludos. El Moisés Becerra también está por ahí. Silvia Álvarez, buena semana, nos dice un abrazo para todos ustedes. Marcelo Pérez, Hani también está por ahí. Renato Recalde, DJ Gray también está ahí, Abel Espinosa, Henry Bon, también saludos grandes y buena mañana. También quiero comentarles que pueden hacer sus preguntas y comentarios a nuestro invitado del día de hoy
a través del 098-947-0058, 098-947-0058. Escribes La Mañana Morocha y luego pones el texto con tu pregunta o consulta para nuestro invitado del día de hoy. Luis Alberto Andrade es nuestro consultor, abogado el día de hoy de los tribunales de la República del Ecuador y experto en contratación pública. ¿Cómo se debe contratar en emergencia sanitaria y cuáles son las prioridades que debe tener el Estado? Nos vamos a un cortecito comercial y regresamos enseguida. No se vaya, doctor, nos quedamos aquí en La Mañana Morocha, tu programa con color. 34 minutos, Santiago Gavilanes se une a nuestra comunicación, nuestra señal en Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Quiero mandarle un saludo también quien está en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. Ramiro Herrera dice muy clara la explicación del doctor Andrade en lo referente a contratación pública en este momento que vive el Ecuador, porque claro, obviamente todo se va ajustando a la coyuntura que estamos viviendo. Santiago Gavilanes dice, buen día, Carlita. Si antes se demoraban en pagar, imagínese hoy. Y no solo el Estado, también las empresas privadas no pagan más de 3 meses. Estoy al borde de la quiebra, dice Santiago Gavilanes. Resistencia, resistencia, que lo vamos a lograr. Aquí en Chile le estamos poniendo el hombro con el coronavirus, dice Hugo Antonio Hernández, que nos escucha siempre desde Chile. Muchísimas gracias. Edwin Morales Ruiz dice, una pregunta, ¿puedo comprar 2 ambulancias por emergencia? Bueno, preguntémosle al doctor Andrade. Sí, está ahí todavía mi estimado doctor. Así es. Ahí está, todavía no nos ha votado. No, ¿Qué dice Edwin Morales? Que si puede comprar 2 ambulancias por emergencia. Me imagino que debe ser a través de alguna empresa que quiere comprar ambulancias y dar el servicio privado. A ver, si es una entidad pública que quiere adquirir las 2 ambulancias, hay que partir de determinar si esas ambulancias van a cubrir una necesidad emergente. Es decir, si es que este estado sanitario, este estado de emergencia sanitaria con el COVID-19 y estas ambulancias van a mitigar algo relacionado con esta emergencia, yo podría hacerlo. Cualquier cosa puedo contratar siempre y cuando esté directamente relacionado con solventar la emergencia. Ahora, si es que no se encuentra ese nexo entre la emergencia sanitaria y el bien adquirir, créanme, van a caer en temas de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado. Y es una empresa pública. Si es una empresa privada, ¿puedo comprar las ambulancias? Así es. Sin ningún problema. La empresa privada tiene libertad de contratación. Hay una diferencia entre el funcionario público y la persona natural o la persona privada. El funcionario público puede hacer solo lo que está taxativamente expuesto en la norma, según el artículo 226 de la Constitución. El privado puede hacerlo todo lo que no está prohibido. Entonces, hay una diferencia diametral en la relación entre privados y públicos. Ahora, justamente hablando entre esa relación entre el público y el privado. Obviamente, la mayoría, y por no decir, me imagino que el 100% de los proveedores del Estado son empresas privadas. ¿Son empresas que deben estar calificadas? ¿Cuáles son las calificaciones que debe tener una empresa para ser proveedora del Estado? Y si es que esas características o esos requerimientos han cambiado ahora con la coyuntura o siguen siendo los mismos que antes? Siguen siendo los mismos que antes. Para yo poder ser proveedor del Estado necesito cumplir un requisito básico que es tener RUP, es decir, ser registrado en el CERCOP. Sin embargo, no es un proceso. Así es. No es un proceso complejo. Ahora, sí hay ciertas inhabilidades. Hay ciertas empresas que no pueden comercializar al Estado. Por ejemplo, en este caso, los que hayan sido sancionados como proveedores incumplidos o adjudicatarios fallidos, los que presenten alguna relación con los funcionarios que generaron el proceso. Hay una inhabilidad, por ejemplo, el ministro de Salud, el primo del ministro de Salud no puede contratar en el Ministerio de Salud. Súper importante. Así es, porque aquí se puede generar lo que se llama conflicto de intereses, es decir, perder la objetividad en el proceso de contratación para favorecer a uno o a otro proveedor. Entonces, todo lo que genere de una u otra manera conflicto de intereses está prohibido dentro de contratación pública. Por lo tanto, estos proveedores tampoco podrían participar. Pero en general el proceso es bastante sencillo, no necesitas otra cosa que tener el RUP y además cumplir la demás normativa nacional
con respecto, si vendes insumos médicos, por ejemplo, tener registro sanitario, que son otras normativas transversales que coadyuvan a los procesos de contratación pública, ¿no? Claro que eso es sumamente importante, entonces también tener en cuenta. Pero, por ejemplo, digamos que yo tengo una empresa que tiene insumos médicos durante muchos años, no ahorita en la emergencia, sino durante muchos años. Y ahora resulta que mi pariente, mi primo, mi tío, cualquier persona de mi familia está trabajando en una entidad pública, que no sea el Ministerio de Salud o que no sea un hospital, pero es otra cartera del Estado. ¿Puedo yo ser ¿puedo yo ser proveedor del Estado o tampoco podría hacerlo? Sí, ahí no se genera un conflicto de intereses. El artículo 24 literal J de la Ley Orgánica de Servicio Público nos habla de una generalidad y nos dice los funcionarios públicos no pueden ser proveedores del Estado y nos dice tampoco sus familiares en general. Es una generalidad demasiado amplia. A esto ya se ha pronunciado el Procurador General del Estado y nos ha dicho, señores, esto no genera conflicto de intereses en todas las entidades. Si es que yo trabajo en el Ministerio de Salud y mi primo quiere vender en el Ministerio de Telecomunicaciones, puede hacerlo, ¿sí? No hay ninguna inhabilidad o un hecho que le impida. Otra cosa que es importante, tampoco pueden ser proveedores del Estado los deudores morosos del Estado, ¿sí? Y en este momento es un poco complicado porque con lo que muchos empresarios no han tenido recursos, no han podido pagar impuestos. El IES, el SRI, por ejemplo. Se les complica. Esto ya les genera una inhabilidad para poder contratar con el Estado. Ya de por sí, si no has pagado esto, no puedes contratar con el Estado. Claro, es importante estar en lista blanca, como dice. Así es. Tenemos una pregunta en nuestras redes sociales y quería comentarles también que ya volvimos. Dice Carlitos Minango, estamos al aire en FM. Muchísimas gracias a los señores de la empresa eléctrica Quito. Gracias por ayudarnos. Ya volvimos, estamos en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Así que ya voy mandando los mensajitos a todos los que me están diciendo que ¿dónde está la radio? Ya estamos aquí al aire. Viviana Morales nos dice, si las entidades públicas no llegaran a pagar durante un tiempo considerable a los proveedores, ¿qué instancias legales se pueden generar? ¿Es viable que el proveedor haga una denuncia? ¿Dónde? Gracias. Listo. No es una denuncia. Realmente, ¿cuál es el procedimiento? Hay un artículo en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que se llama la retención indebida de pagos. Yo debería accionar este mecanismo de retención indebida de pagos para que se destituya el funcionario por cuya acción o inacción, ¿sí?, no se me ha cancelado. Ahora, insisto, si estamos en un proceso de emergencia, si el recurso público es limitado y si no puedo pagar por falta de recursos de la entidad, se genera otro problema. Ahí sí yo tendría que demandar ante el Tribunal Contencioso Administrativo el pago de ese contrato. Lastimosamente, los procesos en el Tribunal Contencioso también demoran un tiempo, ¿sí? Es por esto que muchos proveedores se sienten en la indefensión. En este momento hacer algo legalmente es un poco complicado porque no podemos irnos a la plataforma judicial. Entonces somos un poco complicados también. Sí, el entorno es bien complicado ante el no pago de la entidad pública al privado. Sí se pueden seguir ciertos mecanismos, se pueden hacer ciertas acciones pendientes a ese cobro, pero esto toma un tiempo igual, tanto la vía judicial como la vía administrativa. Lo que hay que insistir es presionar a la entidad con todas las cartas que tenga y todos los oficios solicitando el pago porque es un derecho. Y ya si como última instancia yo creería el tema de la demanda por el tema de tiempos, ¿no? El proceso judicial es largo y puede generar mayores pérdidas del costo del dinero en el tiempo al empresario. ¿Sí? O sea, es preferible esperar un poquito. Es preferible llegar a un acuerdo, buscar reunirse con la entidad, ver cómo se puede pagar antes que demandar. Bueno, en todo juicio siempre una mediación es la mejor solución. Así es. Creo yo al menos. Es preferible hacer siempre una mediación. Ahora, regresemos al tema, doctor, sobre las responsabilidades y la capacidad que tiene cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados para hacer cierto tipo de acciones dentro de la emergencia sanitaria. Tomando, por ejemplo, Quito y Guayaquil. Por ejemplo, Guayaquil está tomando recursos, obviamente que son públicos, recursos propios, que son públicos, pero
para hacer ciertas acciones en su ciudad. Estén bien o mal, eso ya es otro tema. Por ejemplo, ponerle mascarillas a las estatuas o cerrar el aeropuerto, porque obviamente movilizaron a la fuerza pública. O en Quito, por ejemplo, lavar los patios o lavar el piso de uno de los mercados de aquí, el mercado Iñaquito, por ejemplo, fue una de las acciones del alcalde aquí en Quito. También está ayudando a personas que están en sectores sumamente vulnerables con canastas de víveres, etcétera, etcétera. Estas acciones ya son responsabilidad completa de cada uno de estos funcionarios, tomando, por ejemplo, a Quito y a Guayaquil. La Contraloría entra de alguna manera, el Estado central es veedor de estas acciones o simplemente son autónomos y ellos responderán a la ciudadanía. Responderán a la ciudadanía y a la Contraloría General del Estado. En este sentido, bueno, cada entidad decide qué acciones tomar para mitigar la emergencia. El COE Nacional delegó a los gobiernos autónomos descentralizados el manejo de muchas de las aristas de la emergencia, ¿sí? Okay. Entonces, dentro de esta competencia delegada por el COE Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados han tomado ciertas acciones. Podemos ver lo que tú decías, ¿no? Un gobierno autónomo hace una cosa, el otro hace una cosa totalmente distinta, que no tienen incluso relación la una con la otra. Sin embargo, cada cuentas a la ciudadanía y a la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, todos vimos que desde el primer día de la emergencia, el municipio de Quito como tal ha estado en pos, ¿sí?, de solventar y tomar acciones que sí van relacionadas directamente con el tratamiento de la emergencia, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Ese análisis desde el punto de vista jurídico, técnico y administrativo lo hará la Contraloría, si estuvo bien o estuvo mal. Pero de lo que hemos visto y la percepción que tenemos es que sí han sido la adquisición de bienes y servicios para mitigar los efectos de la emergencia del COVID-19. Bueno, eso es importante porque, claro, no queremos algún gobierno autónomo descentralizado que ahora se ponga, no sé, pues, a hacer alguna cosa que no tenga nada que ver con la emergencia, como, no sé, arreglar un parque o ese tipo de cosas que no son como emergentes. Sin embargo, entonces, la responsabilidad primera recae en las autoridades locales de cada una de las alcaldías. En el caso de las prefecturas, ¿cómo se maneja esto del gasto público en emergencia? Es el mismo caso. Las prefecturas deberán priorizar sus gastos de acuerdo a las necesidades concretas que tengan en este momento para poder atender los bienes y servicios relacionados con la mitigación de la emergencia sanitaria del COVID-19. Las prefecturas en general tienen la obligación también de atender al Estado y tienen la obligación sobre todo ahorita de precautelar un fin superior que es la vida humana y la salud pública, derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces, bajo este argumento, las prefecturas también tienen que redireccionar su presupuesto para atender ciertos bienes o servicios que permitan mitigar de una u otra. Coincidencialmente, he trabajado mucho con el Consejo Provincial de Pichincha en sentidos de contratación pública y absolutamente conscientes de lo que tienen que hacer con respecto frente a la emergencia sanitaria. Esta semana incluso tenemos una videoconferencia con ellos al respecto. Bueno, un saludo entonces grande también a nuestros queridos compañeros de la Prefectura de Pichincha. Edwin Morales dice, gracias por la respuesta. Hace un momento nos hacía una pregunta y nos hace una pregunta que iba justamente dirigida a lo que quería conversar contigo, mi estimado doctor Andrade. Edwin Morales pregunta, ¿una entidad pública, una junta parroquial específicamente, le puede comprar mascarillas a una ferretería, ya que en el sitio no hay proveedores de insumos médicos, pero en el RUC sus actividades son de ferretería? ¿Habría algún problema? A ver, sí, hay un problema. El RUC, el SDI determina ciertas actividades que pueden ejecutar o no las empresas. Es decir, yo estoy autorizado para prestar servicios legales y para vender cierto tipo de productos autorizados mediante mi registro único de contribuyentes, perdón. En este sentido, los que no estén autorizados a efectuar ciertas actividades no podrán hacerlo. La ferretería como tal
no sé si tenga la capacidad de vender mascarillas, pero puede hacer su ampliación en el RUC. Es decir, la misma la ferretería podría ampliar sus actividades a la venta de mascarillas o insumos médicos. Eso es libre y cada uno le solicita eso al SRI. Si es que no tengo yo, en cambio, la actividad que me permita comercializar cierto tipo de bienes o servicios, yo estoy cometiendo una infracción de carácter tributaria. Y además, esta infracción de carácter tributaria se deviene también en procesos de contratación pública, pues la Contraloría General del Estado, en muchos de sus informes borrador, informes finales, ya ha dicho que no se puede adquirir bienes o servicios a empresas que no estén autorizadas para esas actividades. Entonces, una ferretería no podría vender mascarillas a menos de que su RUC sea ampliado a proveedor de insumos médicos. Así es, o que pueda tener la actividad específica para la venta de estas mascarillas. Técnicamente no sé si es, así es, no sé si estas mascarillas están consideradas un médico o vestimenta para médicos, ¿sí? Si es que es así, dentro del RUC debería tener la actividad que le permita comercializar este tipo de bienes o servicios. Eso es sumamente importante que podamos saber, ya sea si vamos a comprar o si las vamos a vender, porque ahora, bueno, obviamente hemos visto que hay muchísimos proveedores de este tipo de productos y eso también puede conllevar a que exista por ahí uno que otro más vivo que quiera sacar provecho de algo que no es verídico. Además, recordemos que un insumo médico tiene que tener certificaciones, tiene que estar avalizado tanto por el Ministerio de Salud Pública, tiene que tener registro sanitario aquí en el Ecuador y si son importadas tiene que tener certificación de la FDA y la CE. Tenemos otra pregunta, estimado doctor, estamos conversando con el doctor Luis Andrade, él es abogado experto en contratación pública. Rodolfo García dice, voy a leer textualmente como nos envían el mensaje. ¿Por qué el gobierno canceló 324 millones más 17 en intereses a tenedores de bonos en plena crisis y hoy no pueden pagar sueldos y a proveedores? ¿Fue una estupidez o corrupción? Eso nos pregunta textualmente Rodolfo García. Vamos a poder determinar cuál de los calificativos podría darse a este hecho. Sin embargo, de ello es una decisión estatal. El recurso público debería orientarse a las necesidades inmediatas que requiere la población. En este caso particular, insisto, la emergencia sanitaria. Segundo, los derechos que tienen los proveedores y los trabajadores, que es un hecho que tiene la obligación el Estado de precautelar. Si el Estado decidió cancelar deuda, tendrá sus razones. No las conocemos a profundidad, no me atrevería a dar un calificativo. Sin embargo, de ello, a mi criterio, el recurso público debería orientarse a otro tipo de necesidades en este momento. Por supuesto. Entonces, ahorita, basándonos en lo que hemos hablado durante todo el programa, debería la priorización ser y debería haber sido de este dinero, debería haber sido entregada a la emergencia sanitaria. Silvana Castro dice, la compra de buses en esta emergencia por parte de un GAD municipal, muy a pesar de la disposición que se supone todo tipo de compra en este estado de emergencia. Nos pregunta si realmente sería necesario o si es que realmente se debe hacer. La declaratoria de emergencia no me impide a mí seguir ejecutando las actividades planificadas o las adquisiciones planificadas. Sin embargo, de ello, considerando que el recurso es limitado y que no sabemos cuánto recurso terminemos utilizando para esta emergencia, las entidades públicas deberían ser un poco más prudentes y priorizar ese recurso o detener ciertos gastos para después poder utilizarlos, si es del caso, en el tema de emergencia. Si es que adquirieron los buses, si es que era una necesidad concreta, si es que en este momento que está impedida la movilización, la aglomeración, la entidad dijo que era sumamente urgente hacer esa adquisición, habría que analizarlo más a profundidad. Ahora, esa contratación de buses por ningún sentido pueden ser hechos por procesos de emergencia, ya que la adquisición de esos buses no van directamente relacionados con la atención de la emergencia sanitaria. Es decir, debió seguir el proceso normal de contratación pública y no un proceso de emergencia.
Así es importante entonces. César Armando Bermeo dice, bicicletas eléctricas urgentes para Quito. Eso es un mensaje directo para nuestro señor alcalde, que lo tome en cuenta. No sé si será eso parte de la emergencia, aunque obviamente podría ayudar muchísimo en la movilidad. Hemos conversado todo el día durante este programa con el doctor Luis Alberto Andrade Polanco, abogado de tribunales de la República del Ecuador, abogado y consultor externo en Antitrust Consultores, más de 13 años de experiencia en temas relacionados a la contratación pública. Y justamente estábamos hablando sobre la emergencia sanitaria y la priorización de que el Estado envíe y utilice los recursos públicos para mitigar la emergencia sanitaria y que todo sea destinado justamente a la emergencia sanitaria. Doctor, ¿alguna recomendación que podamos darles tanto a los proveedores como a los servidores públicos también, que deben hacer todo este proceso de contratación, cómo manejarse en esta emergencia sanitaria y sobre todo mantener la calma, creo, entre todos, porque esto no se acaba pronto? Bueno, como sugerencia sobre todo a los servidores públicos, sigan las normas, concéntrense mucho en elaborar estos estudios, que los estudios puedan determinar que requieren esos bienes para mitigar la emergencia. Concéntrense en temas como definir un precio adecuado, prioricen el gasto de esa manera, hagan este proceso de selección que nos permita de una u otra manera determinar que yo seleccioné la mejor oferta para poder adquirir estos bienes o servicios. No busquemos justificar otro tipo de contrataciones por procesos de emergencia, es decir, determinemos siempre que exista un vínculo entre el bien o servicio a adquirir y la emergencia sanitaria, porque si no vamos a caer en temas de Contraloría General del Estado y que son complejos. Por último, las autoridades tienen que saber dentro del Estado y asimismo los funcionarios que todos son responsables, según nos dice la Constitución de la República, por acción u omisión. Es decir, lo que estemos haciendo en estos momentos puede acarrear responsabilidades. Si yo cumplí lo determinado en la norma, voy a salir sin problemas. Si es que no cumplí lo determinado en la norma, posiblemente estaré cometiendo ciertas infracciones que podrán ser sancionables. Y a los proveedores que tengan mucho cuidado en el sentido de vender al Estado es bueno, ¿sí? Pero uno tiene que tener paciencia para venderle al Estado. ¿Por qué? Porque el cobro suele demorar. No es lo mismo vender al privado que al público. A los proveedores también, que he visto recién que hay proveedores que por venderle al Estado caen en ciertas infracciones, ingresan documentación que no es real para justificar experiencias. Sí, hay que tener mucho cuidado porque la Contraloría no solo sanciona al público, ya está emitiendo responsabilidades de carácter civil, es decir, económicas, a los privados también en ejecución de los contratos. Y eso puede determinar o derivar en procesos también penales, de ser el caso, ya sea por falsedad ideológica. Tenemos otro tipo de delitos más complicados, cohecho, peculado, concursión. Ni diga, doctor, ni diga. Esperemos que no pase a mayores y que hagamos las cosas bien, sobre todo porque estamos en una emergencia sanitaria y hay muchas personas, realmente estamos todos metidos ahora en este momento, que tarde o temprano tendremos que necesitar de este apoyo y de estos insumos que está comprando el Estado en este momento. Así que a los proveedores, es verdad, es un negocio, todos tenemos que vivir, trabajar, pero creo que es innecesario el inflar los precios de manera terrorífica, porque obviamente a la persona que va a comprar, al consumidor final, les llegan precios exorbitantes. Entonces yo he visto, y es un jalón de orejas, yo creo que a todos los proveedores y quienes están en el tratando de sacar este negocio, por ejemplo, la venta de insumos médicos, que una mascarilla les llega al consumidor final hasta en $7. Estamos hablando de personas que a veces, que viven el día a día, que a veces les cuesta conseguir para comer el día. No le podemos pedir que compre una mascarilla en $7. Entonces, seamos un poquito conscientes, yo creo que del un lado y del otro. Vamos a ganar, tenemos que trabajar, es verdad, pero hagámoslo también conscientemente y con el corazón en la mano. Creo que todos somos hermanos en este momento y debemos darnos la mano entre todos, proveedores, servidores públicos, y a dejarle ya, por fin, a dejarle de un ladito a la viveza criolla, y creo que todos tenemos que poner el hombro ahí. Mi estimado doctor Andrade, quiero agradecerle muchísimo, ha sido un gusto verle, aunque sea por Skype, de esta manera, vernos a los tiempos. Le agradezco mucho su profesionalismo. Obviamente nuestros oyentes están muy agradecidos por sus explicaciones y esperemos muy pronto volverlo a tener aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla, por la invitación.
Siempre te escucho, espero que te vaya muy bien y cuídate estos días, por favor. Muchísimas gracias. Manuel Herrado Ordóñez dice, saludos, es importante que pongan los vecinos y saquen a sus veredas una mesita y expongan productos alimenticios que puedan agasajar al público para que recojan los que necesitan y así ayudar a aplacar el hambre por momentos. Vivo del día a día, feliz día, juntos venceremos esta pandemia. Con ese mensaje me quiero quedar el día de hoy, lunes. Nos escuchamos mañana a las 9 en punto aquí en La Mañana Morocha, tu programa con color. Nos escuchamos, estamos al aire en Pichincha Universal. Un abrazo para todos. Hasta mañana.